Bueno, buenas noches, hermanos. Gusto saludarlos y me gustaría que abra su Biblia conmigo en Proverbios capítulo 3, versículo 1, por favor. Proverbios 3, versículo 1, de ahí vamos a tomar nuestro mensaje el día de hoy. Dice ahí la palabra: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se apartarán de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Hoy le voy a hablar un tema que le he titulado Una vida saludable en Dios. Una vida saludable en Dios. ¿Cuántos de ustedes desean tener una vida saludable? Hablar de una vida saludable, mis hermanos, me estoy refiriendo a llegar a tener tanto una salud del espíritu, del alma, el alma que se compone la mente, las emociones, la voluntad, pero también salud en el cuerpo. Hoy, como nunca, mis hermanos, enfrentamos muchos problemas, tanto de enfermedades del alma, problemas de trastornos mentales, emocionales. Y Dios nos ha provisto a nosotros los creyentes sabiamente prevenciones que nos van a llevar a tener vidas saludables. Fíjense, la prevención son las disposiciones anticipadas que se toman para evitar un riesgo o un daño. Y solo en Dios, solo en el Señor tú y yo podremos tener vidas equilibradas en todas las áreas de nuestra vida. Si queremos tener vidas saludables, necesitamos tener vidas equilibradas en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, porque eso es lo que produce una vida saludable. Como lo leímos hace un momento en Proverbios, al final, que dice: porque esto será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. La palabra salud aparece 8 veces en las Escrituras. Esta palabra, sí, salud. Y en su mayoría, esta palabra salud significa bienestar, significa dicha, significa prosperidad, significa sanidad, significa medicina, significa liberación y significa salvación. Esta palabra salud. Las Escrituras, fíjense bien, mis hermanos, nos hablan con agrado, nos muestran el mantenimiento de salud por nuestra vida y el bienestar, y para ello nos ofrece múltiples consejos las Escrituras. Esto que estamos hablando de una vida saludable es lo que deberíamos estar disfrutando todas las familias cristianas, todos los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí en Cristo Jesús? Usted y yo debemos estar disfrutando de estas vidas saludables, porque mire, Cristo Jesús nos dijo bien claro en Juan 10:10 que Él vino con un propósito muy definido, y Él dijo ahí en la segunda parte de Juan capítulo 10 verso 10: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cuánta? Abundancia. Nosotros tenemos la fuente de la vida en Jesús. Así que tenemos que ir a Jesús, tenemos que ir a su presencia para tomar de esa vida, tenemos que ir a su palabra. Debemos pues aprender a llevar vidas saludables en Dios. La vida es corta, mis hermanos. ¿Cuántos saben que la vida es corta? Es pasajera. Y fíjese bien, los afanes, las ansiedades, los sufrimientos, las preocupaciones, las tensiones, el estrés y el mismo pecado que llegamos a experimentar en nuestra vida, todo esto nos pueden causar un deterioro en nuestra vida física, mental, emocional, en lugar de tener vidas saludables, sanas,
prósperas, libres, dichosas, como leíamos lo que significa la palabra salud. Vamos a tener, si nosotros nos encontramos en estas cosas, vamos a tener vidas desequilibradas, enfermas, dañadas, afectadas físicamente y emocionalmente. Durante años, fíjense bien, los médicos han calificado como síntomas emocionales un buen número de malestares físicos que se llegan a manifestar en periodos de mucho estrés, ansiedad y tensión. Recientemente la relación, ellos dicen, los médicos, los científicos dicen que la relación entre el estrés y la ansiedad y la tensión como enfermedades han sido consideradas seriamente y estudiadas por ellos, quienes han dado pasos importantes de avances de identificación en los mecanismos que ocasionan precisamente la enfermedad. Y muchas de las cosas que han descubierto, que la gran mayoría de estas enfermedades se originan precisamente en las emociones, se originan en la mente de las personas. Por eso es importante tener vidas saludables en el espíritu, en el alma, dijimos, donde está la mente, las emociones y la voluntad, pero también esto para que nos traiga salud en el cuerpo. Déjenme decirles, hay un ejemplo en la Biblia del apóstol Juan que le deseaba esta salud a uno de sus colaboradores, ¿verdad? Tercera de Juan, la carta tercera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 2, miren lo que le dice ahí: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Cuando le está hablando de prosperidad, aquí no se está refiriendo a la prosperidad material, se está refiriendo a la prosperidad espiritual, se está refiriendo a la prosperidad del alma, como lo dice que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera. ¿Qué estaba prosperando en este colaborador de Juan? Su alma. Juan el apóstol está preocupado aquí por la salud y el bienestar físico de su amado y amigo Gayo, es como se llama, quien estaba prosperando en su alma, pero había un descuido en su físico, en su cuerpo. Fíjense bien, mis hermanos, en este tiempo las cartas, cuando Juan escribe, había una doctrina herética llamada el gnosticismo, que enseñaba la separación de lo espiritual de lo material, y menospreciaban el aspecto físico de la vida, porque decían que este es malo. Y esta enseñanza llevaba a las personas a dos cosas malas: una, el descuido del cuerpo, y la salud física. Por eso le está diciendo: yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es decir, no descuides tu cuerpo y tu salud física, no lo hagas como lo enseñan los gnósticos. Pero la segunda cosa mala a la que llevaba esta enseñanza era la indulgencia con los deseos pecaminosos del cuerpo. Como lo consideraban que era malo, pues le daban rienda suelta, ¿verdad?, a las cosas. Pero mire, ambas cosas llevaban a dañar y afectar la vida del espíritu, el alma y el cuerpo. Lo maravilloso que nosotros tenemos en la Escritura es que el Creador, nuestro Dios, el que nos ha creado a cada uno de nosotros, a través de las Escrituras nos enseña que desde la caída del hombre por su pecado, esto trajo al ser humano un completo desequilibrio en su vida, desequilibrio en su espíritu, desequilibrio en su mente, emocional y físico. El hombre experimenta no salud, sino una seria necesidad de salud en su vida. Pero bueno, las Escrituras nos van a enseñar hoy cómo es que tú y yo podemos tener una vida saludable. Dijimos, ¿cuántos quieren tener una vida saludable? ¿Usted la quiere tener? Entonces vayamos ahí a Proverbios, el texto de inicio, capítulo 3, y ahí vamos a aprender los consejos y las instrucciones de parte de Dios para que usted y yo podamos tener una vida saludable en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Proverbios 3, verso 1 y 2. ¿Lo tiene? Dice, número 1, este es el primer consejo:
la primera indicación de parte de Dios para una vida saludable. No te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Fíjense, mis hermanos, cómo Dios desde su palabra nos está lanzando los consejos prácticos para que tú y yo podamos tener vidas largas, saludables, equilibradas. No te olvides de mi ley. La vida saludable comienza precisamente, mis hermanos, en nuestro corazón, en nuestra mente. Nuestras mentes han sido afectadas por el pecado y por las detonantes que de él se derivan. ¿De qué se derivan? De una mente afectada por el pecado, las ansiedades, las preocupaciones, las tensiones, las aflicciones, el enojo fuera de control. Por ello, nuestras mentes juegan un papel muy importante para obtener una vida saludable en Dios. Bien dijo una parte de Proverbios 4:22, bien dijo ahí: la palabra sobre toda cosa guardada. ¿Qué debemos guardar? El corazón, porque de él mana la vida. Y cuando habla ahí guardar el corazón, está hablando de nuestras mentes, ¿verdad? Que guardemos nuestra mente. La mente es como un terreno donde sembramos pensamientos. Y la clase de pensamientos que sembremos en él son la cosecha que llegaremos a tener más tarde. Un desliz que tengamos en la mente fácilmente nos va a llevar a un desliz moral y emocional, a un daño moral y a un daño físico también. Por ejemplo, si en nuestra mente, usted y yo, le sembramos pensamientos de ansiedad, de angustia, de preocupación, ahí está la mente preocupada, ansiosa, angustiada, no descansamos. Todos estos pensamientos van a crear en nosotros un desgaste de tal magnitud que algunos por dejar que estos pensamientos estén en nuestras mentes, algunos van a llegar incluso hasta enfermarse o a tener malestares físicos. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es el consejo de Dios en este primer punto? ¿Qué nos está diciendo Dios entonces ante la ansiedad, ante los temores, ante las preocupaciones, las tensiones, las angustias que llegamos a experimentar tú y yo? ¿Qué debemos hacer? El consejo de Dios nos dice que para evitar esto en nuestras vidas, debemos en primer lugar sembrar en nuestras mentes la palabra de Dios. No debemos olvidar los mandamientos del Señor. El guardar en nuestro corazón la palabra de Dios. Y esto de guardar en nuestro corazón la palabra de Dios se traduce, mis hermanos, en obedecerla, en mantenerla en nuestro interior, siendo parte de nuestras vidas. El texto nos dice y nos sugiere claramente que no nos olvidemos de la palabra de Dios, que cuando la angustia llegue a tu vida, cuando el problema llegue a tu vida, cuando las circunstancias lleguen a tu vida, la palabra te dice: para que tengas una vida saludable, necesitas no olvidarte de la ley de Dios. Y la palabra ley aquí, mis hermanos, hace alusión a toda enseñanza, a toda instrucción por mandamiento de Dios. Es decir, no te olvides. No te olvides de las enseñanzas, no te olvides de la instrucción que Dios te da a través de su palabra, que constituye el fundamento. La palabra de Dios constituye el fundamento para regir nuestras vidas familiares y personales. Esta enseñanza y mandamientos son el equilibrio que debe de haber en nuestras vidas. No hay vidas saludables en las familias, en las casas de los hogares, y en los hogares, mis hermanos. No hay una vida saludable porque muchos nos olvidamos de las enseñanzas y las instrucciones de los mandamientos de Dios.
Ahí está el esposo olvidando las instrucciones y las enseñanzas de Dios. Está olvidando la ley de Dios y se deja llevar por su ansiedad, se deja llevar por su estrés. Y en lugar de llegar a la casa para mostrar una vida saludable, llega y lo que hace es transmitir todo aquello que él trae. O la esposa, por estar en casa con los niños, ¿verdad? Tiene un día estresado, un día difícil, y cuando llega el esposo, pues bueno, explota aquello. ¿Qué necesitamos? Número uno, el consejo de Dios es muy claro. Necesitamos no olvidarnos. Necesitamos guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. El camino pues entonces para una vida saludable, una vida de paz, es ser obedientes a los mandamientos del Señor. Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, el Salmo 119, 50. Miren lo que dice. Salmo 119, 50. Dice ahí, ella. Cuando dice ella se está refiriendo a la palabra. Es mi consuelo en mi aflicción. Fíjate, ¿qué debe de ser el consuelo de nuestras vidas? La palabra de Dios. Porque tu dicho, dice el salmista, me ha vivificado. Mire lo que puede hacer la palabra de Dios con nosotros. La palabra de Dios es la única que nos puede infundir vida, darnos vida, no quitarnos vida. La ansiedad, la preocupación, las angustias, todo ese tipo de cosas te van a quitar la vida. Pero la palabra te infunde vida. Por eso es importante que tú tomes este consejo y no olvides la palabra de Dios. Salmo 119, verso 99. Ve conmigo ahí. 92, perdón. 119, 92. Dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Mire lo que está diciendo el salmista. Si tu ley, si tus enseñanzas, tu instrucción, Dios, no hubiese sido mi delicia. ¿Qué quiere decir delicia aquí? Mi bien, mi disfrute, mi placer, mi alegría. Mire lo que hace la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro bien. La palabra de Dios es nuestro disfrute, nuestro placer, nuestra alegría. Y en medio de la aflicción, la palabra de Dios nos ayuda de tal manera que no lleguemos a perecer, no lleguemos a perder de nuestra vida, no lleguemos al desecho o a ser destruidos. Qué importante es, si tú quieres tener una vida saludable, que no olvides la ley de Dios, que la guardes. ¿En dónde la debes de guardar? En tu corazón, en tu mente, meterla en tu mente, hacerla parte de tu vida, recordarla en esos momentos de estrés, de angustia, y descansar en ella. Tenemos que aprender a descansar en la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que lo que Dios ha dicho en su palabra es una verdad? Si usted lo cree, entonces descanse en la palabra de Dios. Vamos a lo segundo, el segundo consejo, Proverbios 3, verso 3 y 4. Para tener una vida saludable, aquí aparece el segundo consejo. Nunca se aparten de ti, dice aquí el consejo de Proverbio. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios. ¿Y ante quién más? Ante los hombres. Fíjense bien, si de verdad anhelamos vidas saludables, es muy importante que tú y yo busquemos por el Espíritu Santo estas dos cualidades del carácter cristiano. Dos cualidades que llegan a ser no solo actitudes, sino también acciones en nuestra vida. ¿Cuáles son? La misericordia y la verdad. La misericordia y la verdad. Ambas cualidades, mis hermanos, expresan la integridad que debemos tener como familias, como personas individuales, la integridad que debemos tener ante Dios.
Vea un salmo lo que dice de esta integridad. Salmo 25, versículo 10. Ahí lo dice. La necesidad de estas dos cualidades del carácter cristiano en nuestra vida: misericordia y verdad. Lo tiene. Todas las sendas de Jehová, ¿cuántas? ¿Qué son? Son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios, su palabra, su ley, sus mandamientos, sus preceptos. Ahí está muy claro. ¿Cuál es la integridad con la que nos vamos a presentar tú y yo con el Señor? Con misericordia y con verdad. Es decir, una persona que vive y actúa con misericordia no solo siente amor y compasión por otra persona, sino que actúa, fíjense bien, porque esa es la unión entre la misericordia y la verdad. No solo hay amor y compasión, sino que actúa con lealtad y responsabilidad hacia la otra persona. Y esto produce, mis hermanos, aunque usted no lo crea, esto produce una vida ¿qué? Saludable. Es decir, ya me estoy oyendo acá doble, como decía Chuy el domingo, ¿verdad? Lucas, déjeme leerle ahí en Lucas, póngase ahí en Lucas 10:29. Déjeme ponerle este ejemplo de la misericordia y la verdad, cómo van juntas y cómo se necesitan, ¿verdad? Aquí se nos cuenta desde el verso 25 de un intérprete de la ley que vino con Jesús para probarle y le hizo una pregunta y le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús le respondió y le dijo, pues era un intérprete de la ley, y le dijo que está escrito en la ley. ¿Cómo lees? Este intérprete le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz eso y vivirás. Y vamos al 29. Pero él queriendo, dice en el verso 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿Por qué le preguntó este intérprete esto a Jesús? Fíjense bien, déjenme decirles una cosa. Los judíos, para ellos su prójimo era otro judío. Pero para un judío, un samaritano no era su prójimo. Para ellos un extranjero no era su prójimo. Así que amaban al judío. A ver qué me dice, le voy a decir, ¿quién es mi prójimo? Y mire Jesús con qué le contesta. Y le dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo el sacerdote? Viéndole, pasó de largo. Ahora yo pregunto, este que asaltaron, este que lo despojaron, que lo hirieron, que lo dejaron medio muerto, era judío. ¿Y qué hizo el sacerdote? Solo lo vio y se fue de largo. ¿Tuvo misericordia el sacerdote? ¿Aplicó la verdad del sacerdote de ser leal y responsable ante su prójimo? No, se fue de largo. Y luego dice que pasó por ahí también un levita, llegando cerca de aquel lugar, y otra vez igual que el sacerdote. ¿Qué hizo el levita? Viéndolo, pasó de largo. Lo vio, pero pregunto, ¿tuvo misericordia? No. ¿Aplicó la verdad? ¿Qué dice el salmo que leímos 25:10? Todos los caminos de Jehová son misericordia y verdad. ¿Cuántos son misericordia y verdad los caminos de Dios? Todos. ¿Qué quiere decir? Estos hombres no estaban caminando en los caminos de Dios.
Pero miren el verso 33. Pero un samaritano que iba de camino, ¿quién era? Un samaritano al que ellos no podían amar como prójimo. Este samaritano vino cerca de aquel hombre que habían despojado, golpeado, asaltado y casi lo habían dejado medio muerto. Y cuando lo vio, ¿qué dice? Fue movido a misericordia. Los caminos de Dios todos son misericordia y son verdad. Fue movido a misericordia, pero no solo a misericordia. Vea cómo practicó la verdad, porque dijimos que la verdad tiene que ver con la lealtad hacia otra persona y el ser responsables con la otra persona. Vea, tuvo misericordia y dice, y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, poniéndole en la cabalgadura, lo llevó al mesón, cuidó de él. Al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Misericordia y verdad. Este hombre practicó misericordia y ¿qué? Verdad. Fue leal a su prójimo y fue responsable con su prójimo. Vamos a ver qué le dijo Jesús al final. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mis hermanos, muchas veces estas historias que aparecen en la Biblia con estas 2 cualidades del carácter cristiano se carecen en el hogar. Ya no voy a hablar en el prójimo de a un lado o de enfrente, en el mismo hogar. Muchas veces en el mismo hogar no se está practicando la misericordia ni se está practicando la verdad. No hay ese amor y esa compasión cuando se está viendo la gran necesidad en la propia casa. Mucho menos, mis hermanos, se actúa con lealtad y responsabilidad. ¿Quieres tener una vida saludable? Se requieren estas 2 cualidades, dice la palabra de Dios. Átalas en tu cuello, no las dejes ir, hazlas parte de tu vida para que tú llegues a caminar en ella. Una persona que tiene la cualidad y el carácter de la verdad, mis hermanos, es alguien que solo cree la verdad. Y no solamente cree en ella, camina en la verdad, trabaja para adquirir de la verdad justicia, para lograr a través de la verdad lealtad, para lograr responsabilidad. ¿Cuántas veces nos hacen falta estas cosas a cada uno de nosotros en nuestros hogares? ¿Cuántas veces nos hace falta esa justicia, esa lealtad, esa responsabilidad en nuestros hogares? Es decir, para vivir cada día con más rectitud y honestidad, para vivir con nuestros pensamientos conduciéndonos siempre de acuerdo a la verdad de Dios. Así que conducirnos en la misericordia y en la verdad nos va a llevar, mis hermanos, a tener vidas tranquilas, relajadas, no buscando lo de uno propio, sino lo de los demás, no buscando agradarnos a nosotros mismos, sino buscando agradar a Dios. Y esto es una vida saludable. Dice que cuando actuemos con misericordia y verdad, hallaremos gracia no solamente ante Dios, es decir, Dios va a estar agradado contigo, pero no solamente Él, sino también ¿quién? Tu familia, tus hijos, tu esposo, tu esposa, van a estar agradados porque tú actúas con estas cualidades. Vivir en la misericordia y en la verdad nos pondrá en esta posición de favorecidos, de dichosos ante Dios, porque Dios aprobará nuestro comportamiento. Vamos al tercero. 3. Proverbios 3, verso 5. Llevamos 2 consejos, 2 indicaciones, instrucciones para una vida saludable. No te olvides de la ley de Dios, obedécela, guárdala en tu mente, ¿verdad? Número 2, adquiere estas 2 cualidades tan importantes, la misericordia y la verdad, que nunca se aparten de tu vida. Proverbios 3, 5.
¿Lo tiene? Vamos a leer esta parte. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Este es el tercer consejo, la tercera indicación para una vida saludable. Fiarnos del Señor de todo nuestro corazón. Y la palabra fiar significa confiar, significa apoyarse en Dios, asegurarnos en Dios de todo nuestro corazón. Una vida saludable en el alma y en el cuerpo es aquella que sabe apoyarse en Dios, sabe descansar en Dios. Y este es un problema que muchos todavía batallamos para apoyarnos, para descansar en Dios. Muchos de nosotros todavía queremos resolver los problemas del hogar, los problemas de la familia, los problemas cualquiera que sean estos problemas, los queremos resolver en nuestras fuerzas y no aprendemos a descansar, a apoyarnos en Dios. Todo nuestro apoyo, todo nuestro sostén tiene que estar puesto en Dios. Esta enseñanza aquí, este consejo es que tú y yo aprendamos a depender completamente de nuestro Dios. Y una de las cosas que más nos van a producir descanso en nuestras tensiones, preocupaciones, ansiedades, mis hermanos, es que aprendamos precisamente a confiar en nuestro Dios. Mire, vamos a un texto, como un ejemplo, un texto de Filipenses 4:6. Ahí habla mucho de este apoyo, este descanso. Filipenses 4:6, ¿lo tenemos? Dice ahí: por nada estéis afanosos. ¿Por cuánto? Por nada. Es decir, como familias, desde el esposo hasta los hijos, se nos está diciendo, como familias, que debemos aprender que nada, absolutamente nada, nos debe de causar desequilibrio emocional, mental y espiritual. Nada. 0% de la aflicción, la preocupación y la angustia no nos deben de causar desequilibrio, no nos deben de llevar a un estado, mis hermanos, donde en lugar de estar apoyados en Dios y confiados en Dios, estamos como si Dios no estuviera con nosotros. Pero mire lo que dice aquí Pablo a los filipenses: por nada estén afanosos. Ok, no vamos a estar afanosos, pero ¿qué vamos a hacer? Dice Pablo: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Quieres tener una vida saludable? Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Para empezar, fíjense bien, el afán, las preocupaciones y las aflicciones o las angustias, en comparación con la oración, son totalmente opuestas. Completamente opuestas. Son dos cosas muy opuestas. La oración debe de conllevar confianza, descanso en Dios, que nos ayuda para evitar todos estos males. La oración es totalmente distinto, opuesto a lo que es angustiarnos. Por eso se nos está diciendo que todas nuestras peticiones sean conocidos con oraciones. No con esa pastilla que te ofrecen, ¿verdad? Para que descanses, el Dalai. No, eso no te da el descanso verdadero. Tanto la oración, mis hermanos, como la acción de gracias nos refieren a los cristianos que es la manera, es la forma en que verdaderamente tú y yo estamos confiando en Dios. Es la manera en que estamos diciéndole al Señor: Señor, me estoy fiando, me estoy apoyando en ti de todo mi corazón. Porque, mis hermanos, ¿quién tiene el control de todas las emociones, de nuestras emociones que llegamos a experimentar en nuestra vida? ¿Quién tiene el control de la ansiedad, de las preocupaciones, de las angustias? ¿Quién tiene el control de eso, del estrés? ¿Quién creen que tiene el control?
Dios. En Él tú debes descansar. Por eso Pablo nos aconseja que cambiemos las preocupaciones, cambiemos las angustias, los temores que llegamos a experimentar, cámbialos por oraciones y acciones de gracias. Dale gracias a Dios. ¿Mande? Dale gracias a Dios. Ay, pero es que esto, y me va a pasar esto, y se me va a acabar mi casa. Dale gracias a Dios. Vea la oración. Ahí descansa en el Señor. Él tiene el control de todo. ¿No? Debemos aprender, mis hermanos, a preocuparnos menos y a orar más. Esto es muy importante. Debemos aprender a dar gracias a nuestro Dios más que preocuparnos. Filipenses 4:7. Y si vamos a la oración, si vamos ahí a la búsqueda de Dios, ¿qué es lo que vamos a obtener? Dice el verso 7. Pablo dice lo que vamos a obtener. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. ¿En quién van a estar guardados? En Cristo Jesús. ¿Quieres tener una vida saludable? Necesitas hacer a un lado tus preocupaciones y ansiedades e ir a la cámara de la oración. Ir y dar gracias a tu Dios, doblar tus rodillas, orar y descansar y apoyarte en tu Dios. Yo sé que aquí hay muchas personas que en su vida han experimentado cómo al ir a la oración han descansado en una aflicción en su vida, han descansado en angustias de su vida. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, que es completamente diferente a la del mundo, una paz que verdaderamente nos lleva a estar convencidos que Dios tiene el control de toda nuestra situación. ¿O no? Descansamos de tal manera que a lo mejor la gente nos dice: es que no amas a la persona que está mal. No, sí la amo, pero estoy descansando en Dios, estoy confiando en Dios, estoy apoyado en Dios. ¿No? El que confía, mis hermanos, grabes este pensamiento: el que confía en los cuidados de Cristo, en lugar de atormentarse por los problemas, seguro experimentará que la paz de Dios le va a librar de toda ansiedad. Tal como nos dice aquí Pablo, la paz de Dios. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensemos. Y termina Pablo diciendo: lo que aprendieron, recibieron, oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con vosotros. Así que, mis hermanos, ese es el tercer consejo. ¿Quieres tener una vida saludable? Necesitas aprender en todas tus angustias, en todas tus preocupaciones. Necesitas aprender a fiarte del Señor tu Dios de todo tu corazón. Todo, fiados completamente en el Señor, como dice también Primera de Pedro 6:7. Primera de Pedro 6:7 nos dice claramente: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuánta ansiedad vamos a echar sobre el Señor? Eso es apoyarnos en Él. No hay otro apoyo más resistente que nuestro Dios. Amén. Muy bien, vamos al siguiente, el cuarto, Proverbios 3:5, la segunda parte. Ya nos dijo que nos fiemos del Señor de todo nuestro corazón. La segunda parte dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Queremos tener vidas saludables, necesitamos hacer caso al consejo, a la instrucción de Dios. Y el consejo y la instrucción de Dios nos dice que como personas, como familias, no nos apoyemos en nuestra propia prudencia.
Fíjense, apoyarnos en nuestra propia prudencia es contrario a confiar y apoyarnos en Dios. Es apoyarnos en nosotros mismos. Es apoyarnos en nuestros propios pensamientos. Por ejemplo, si alguien de nosotros dice que Dios tiene cuidado de su situación en su vida, pero luego sigue preocupado, afanado en dicha situación, aquella expresión que él hizo es solo mera palabrería, porque sigue apoyándose en su propia prudencia, no en Dios. Tenemos que aprender a apoyarnos en Dios, no en lo que nosotros creemos o pensamos. Déjeme contarle una historia que se encuentra en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 1 al 11. El pueblo de Israel estaba en batalla con los filisteos y fueron a la batalla, y la primera vez que fueron a la batalla perdieron. Y ellos vinieron y regresaron pensando. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Dios, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Eso dijeron los señores. Nunca consultaron a Dios, nunca descansaron en Dios, nunca se apoyaron en Dios para ver qué era lo que Dios tenía que decirles. Ellos solo dijeron: no, vamos a traer el arca y la vamos a poner en medio de la batalla y Dios nos va a librar. Es decir, usaron la presencia de Dios, que era lo que representaba el arca, usaron la presencia de Dios como un amuleto. La presencia de Dios no es ningún amuleto, mis hermanos. La presencia de Dios es para que usted y yo vivamos en ella y vivamos rendidos y gobernados por la presencia de Dios. Pero ellos tomaron como amuleto y fueron a la guerra, y ¿saben qué pasó? Volvieron a perder. Y no solo eso, perdieron el arca. Y todavía cuando perdieron el arca, ahí están. ¿Por qué nos hace esto Dios? Ellos estaban apoyándose en su propia prudencia. Hay muchos en la familia, hay muchos de nosotros que seguimos apoyándonos en nuestra propia prudencia. Y hacemos cosas, usamos como una muletilla: Dios está conmigo, y hacemos cosas cuando verdaderamente no estamos apoyándonos en Dios, sino en nuestra prudencia, en nosotros mismos, en lo que pensamos, en lo que creemos. Nunca consultamos a Dios. Nunca le preguntamos a Dios si lo que estamos decidiendo es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios. Este pueblo no entendía que Dios no los iba a apoyar. ¿Y saben por qué no los iba a apoyar? Miren lo que les dice el profeta Samuel en primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al 5. Esto es apoyarse en la propia prudencia. ¿Cómo estaba este pueblo? Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Ahí deténgase. ¿Qué le estaba diciendo Samuel al pueblo que Dios nos dice a las familias el día de hoy? Hay muchos aquí en esta noche, mis hermanos, que para poder aprender a vivir vidas saludables, Dios nos está hablando y nos está diciendo lo primero aquí: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Se necesita volvernos a Dios. Hay muchos que todavía no deciden dejar su vida, esa vida de pecado, esa vida del pasado, no han querido abandonarla. Y esto, mis hermanos, no trae una vida saludable, no solo a la persona que decide hacer esto, sino a la familia. Para poder tener vidas saludables necesitamos escuchar al Señor.
No te apoyes en tu propia prudencia, deja ya de apoyarte en ti mismo. Apóyate en Dios, confía en Dios, vuélvete a Dios de todo tu corazón y quita los dioses ajenos que hay en ti. Este fue el llamado de parte de Dios al pueblo. Preparen su corazón a Dios y sírvanle, y Él les va a dar la victoria. Pero vea lo que tenemos que hacer. Tenemos que dejar de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Es importante, dice el verso 4, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. ¿Saben qué, mis hermanos? Cuando ellos obedecieron la palabra de Dios, cuando ellos hicieron caso al consejo, a la indicación de Dios, entonces ellos pudieron experimentar no solo la victoria, sino una vida saludable en Dios. Vamos al que sigue, el quinto, verso 6. Proverbios 3, verso 6, por favor. Reconócelo, dice, en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este es el quinto consejo, la quinta indicación que Dios nos da para tener vidas saludables, y de verdad queremos tener vidas saludables en Dios. La palabra aquí de reconocer a Dios en todos nuestros caminos se está refiriendo a todo el curso y modo de vida que enfrentamos cada día tú y yo. Es decir, todos los días tú y yo debemos permitir a Dios que dirija nuestros caminos. ¿Cuántos? Todos los días, las 24 horas del día. Todo lo que hacemos todos los días, Dios es el que debe dirigir nuestro camino. Es reconocerlo a Dios en todos nuestros caminos. Pero hay algunos que, mis hermanos, en sus caminos no quieren que para nada se meta Dios. Eso no te va a traer vida saludable, ni a ti ni a tu familia. Esta palabra de reconocer a Dios en todos nuestros caminos nos está sugiriendo la idea de una experiencia directa con Dios, de un contacto directo e íntimo cada día con Dios, como ocurre con el matrimonio. Todos los días en un matrimonio se ven la pareja, ¿sí o no? Desde que se levantan, a lo mejor se despiertan, ¡ay! Me asustaste ahora, mi amor, ¿verdad? Pero todos los días se ven. Todos los días están en contacto. Todos los días están a lo mejor enfrentan conflictos o diferencias, pero todos los días hay esta relación. Pero nosotros, mis hermanos, esta relación íntima con Dios nos ayuda a conocer cada día a nuestro Dios. Nos ayuda a dejarlo a gobernar nuestra vida. Nos ayuda a recibir de Él todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. No estamos diciendo ni asegurando, no estoy diciendo ni asegurando que reconocer a Dios en todos nuestros caminos, con ello ya no vamos a tener situaciones difíciles o no vamos a tener sufrimientos. No, o angustias, las vamos a seguir experimentando. Pero sin embargo, mis hermanos, si nosotros reconocemos a Dios en nuestros caminos, Dios va a obrar a favor de nosotros. Tenlo por seguro que Dios nos va a apoyar y nos va a ayudar para que tú y yo salgamos adelante, como lo dice el Salmo 34, 18. Mira lo que dice ahí. Salmo 34, 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. ¿Dónde está Dios? Cercano a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado.
Esta palabra tiene que ver en una palabra profética para Jesús, ¿verdad? Que sus huesos no fueron quebrantados, pero también es una palabra aplicable para nosotros, los creyentes, los discípulos de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor nos va a guardar en una vida saludable si tú y yo aprendemos, mis hermanos, a reconocerlo en todos nuestros caminos. Pero fíjate bien, no solo el reconocerlo, Él nos va a ayudar, sino que nos promete Dios que Él nos va a enderezar todas nuestras veredas, nuestros caminos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Dios nos va a estar dirigiendo de tal manera que nos va a llevar de gloria en gloria, cambiándonos, transformándonos, haciéndonos cada día más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Como dice 2 de Corintios 3:18. Ahí dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, esa relación, esa comunión con el Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Así que, mis hermanos, ¿qué necesitamos para llevar vidas saludables? Llevamos la quinta, dijimos, necesitamos reconocerlo en todos nuestros caminos. 6. Faltan 2, rápidamente, déjenme decírselos, 2 consejos más. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Quiero tener una vida saludable. ¿Quieres tener una vida saludable en tu casa, en tu vida personal? Necesitas no ser sabio en tu propia opinión. Y aquí tú y yo tenemos que entender que nuestro mayor enemigo en nuestro corazón es la soberbia de nuestra propia sabiduría. Es el pensar y creer que siempre estamos bien, que todo lo que hacemos tú y yo está bien, y que somos únicos y que nadie es mejor que nosotros. Aguas con ese pensamiento. Aguas cuando llegamos a pensar que yo soy el único, nadie es igual que yo. Esto demuestra la gran falta de humildad, y la gran falta de humildad provoca vidas frustradas, provoca ira, provoca maledicencia. La vida centrada en nuestra propia sabiduría nos hace ser egocéntricos. Llevar una vida egocéntrica, mis hermanos, es llevar una vida que se malgasta, se derrocha erróneamente. Y Jesús mismo lo dijo contra la vida egocéntrica. Él dijo en Mateo 16:25, porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí Jesús nos está diciendo claramente que la vida egocéntrica es aquel que va a querer salvar su vida, pero la va a perder. Queremos tener vidas saludables, mis hermanos, necesitamos no querer ser sabios en nuestra propia sabiduría. Cuando Dios, fíjense, déjenme ponerle un ejemplo. Cuando Dios te ha dicho cómo debes de llevar tu vida y tú la llevas como tú quieres, tú estás siendo sabio en tu propia opinión. Estás siendo soberbio en tu propia sabiduría, la cual te va a llevar a comportamientos totalmente contrarios a la palabra de Dios. Déjame ponerte otro ejemplo. A un joven que se le ha advertido con la palabra de Dios que no debe andar con aquella joven que no cree en Dios y que le llevará una vida de fracaso por ser un yugo desigual, pero él sigue aferrado en su propia opinión, es soberbio en su propia sabiduría y no hace caso al consejo de Dios. ¿En qué va a terminar su vida? ¿En qué va a terminar si llega a casarse con aquella persona? Llega a terminar en una vida no saludable, ni para él, ni para su casa y su familia. Por último, mi hermano, Proverbios 3:7. Este es el último consejo para una vida saludable en Dios. Proverbios 3:7 dice: teme a Jehová
y apártate del mal. No hay mayor vida saludable que el vivir en el temor de Dios y apartarnos del mal. No existe una vida tan equilibrada como quien vive consciente que Dios lo ve todo lo que hace y por lo tanto lo que hace es de acuerdo a la voluntad de Dios, y eso es temor de Dios. Pensemos, déjeme decirle, nada más piense. Pensemos en un varón, aquel varón de la casa, del hogar, que en todo su entorno de vida vive en el temor de Dios. Vive haciendo la voluntad de Dios. Cuando va a su trabajo, cuando está en la casa, cuando anda por la calle, cuando va a alguna parte y se encuentra solo, ahí vive en el temor de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Cuando le ofrecen participar de algún asunto de fraude, ahí vive en el temor de Dios y rechaza. Cuando le sale al encuentro alguna mujer en la tentación, ahí vive en el temor de Dios y rechaza aquella tentación, ¿verdad? Cuando por la calle tiene la tentación de enojarse y pelear con otro, pero ahí tiene temor de Dios y no permite entrar en ese juego para pelearse con otro. Al contrario, no responde las ofensas, se aparta del mal. Yo pregunto y usted piense, ¿qué cree usted que será la clase de vida que este varón pueda estarle brindando a su casa, a su hogar? ¿Será una vida saludable? Claro. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos. Dios quiere que tú y yo ofrezcamos una vida saludable a los que están a nuestro alrededor, pero para ofrecerla hay que tenerla. Y para tenerla el Señor nos ha hablado 7 consejos. No te olvides de su ley. No te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Apóyate en Él. Reconócelo en todos tus caminos y Él te va a formar cada día, te va a hacer conforme a su Hijo Jesucristo. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio. Humíllate. Sé una persona humilde y vive haciendo la voluntad de Dios. Y por último, teme a Jehová, apártate del mal. ¿Y qué dice el versículo 8 de Proverbios? ¿Qué dice el versículo 8? ¿Cuál es la promesa de Dios para ti y para mí? Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. No necesitas ir al médico. Ahí está el médico dándote la prevención para que tú evites no una vida de enfermedad, sino una vida saludable en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Amén. Póngase de pie, vamos a orar a nuestro Dios. Ore conmigo. Padre, te damos gracias. Gracias porque en tu palabra, en tus consejos, en tu verdad, está todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida equilibrada, no solo en el espíritu, sino en el alma, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras decisiones, pero también en nuestro cuerpo. Tú lo prometes, pero esta promesa está sustentada bajo estos consejos, estas indicaciones que tú nos das en tu palabra. Enséñanos a ser creyentes, hijos tuyos, familias tuyas, sometidas al consejo de tu palabra, a la dirección de tu palabra. Queremos y anhelamos vidas saludables en nuestros hogares, en nuestra propia vida. Queremos tener salud en el espíritu, salud en nuestros pensamientos, en lo que pensamos, en nuestras emociones. Señor, que cuando venga la angustia, cuando venga la preocupación, vayamos al apoyo que eres tú para nosotros. Vayamos al descanso que eres tú para nosotros. Y vayamos ahí para adquirir esa paz que solo tú nos puedes dar. Una paz que nos prometes tú a través de la obediencia de tu palabra. Una paz que nos dice que tendremos largura de días,
porque esto se aumentará en nosotros. Gracias, Señor, porque hemos oído tu palabra. Ahora pedimos que seamos sabios para obedecer tu palabra a través, Señor, de la ayuda de tu Espíritu Santo. Ayúdanos que seamos obedientes y que podamos vivir y experimentar esa vida saludable en nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermano.